Son las 8:34. Recibimos ahora al defensor del pueblo, doctor Walter Gutiérrez, quien ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima y a quien este tema de la violencia ejercida contra mujeres interesa desde el punto de vista ciudadano y jurídico desde hace mucho tiempo. Y sobre todo porque usted ha presentado ya hace varios meses un informe que nos trae cifras que son demoledoras en el sentido de que está aumentando el número de los casos por lo menos registrados. Y hay una cifra que choca particularmente porque ha establecido usted que hay un total de 18 mujeres que han sido quemadas en el Perú en los últimos tiempos y ninguno de los agresores ha recibido sentencia. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está fallando nuestro sistema general de protección a la dignidad y la integridad de las mujeres peruanas? Y habida cuenta que somos uno de los países récord del mundo. Creo que es el tercero, el país con más violencia contra la mujer. Fernando, buenos días. Aldo, Patricia, buenos días. Bienvenido, ¿cómo está? Sí, este tema nos tiene que preocupar a todos porque tenemos que preguntarnos qué es lo que está sucediendo, porque todas las cifras escalan todos los años. Yo quisiera señalar dos situaciones para compartir con ustedes esta mirada, este análisis. Mire, el Ministerio de la Mujer existe hace 22 años. El 2015, el presupuesto del Ministerio de la Mujer era más o menos 350 millones. Hoy son 450 millones. Lo que se conoce como el CEN, el Centro de Emergencia Mujer, tiene 19 años, 18, 19 años. Y el costo de los casi 300 CEN son 120 millones de soles. En 10 años, si hablamos, digamos, de soles constantes, se ha gastado 1.200 millones. En los casi 20 años, 2.000 y pico de millones. El fenómeno ni siquiera se ha estancado. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos hace suponer? Esta es la primera pregunta que me hago. ¿Qué nos hace suponer que haciendo lo mismo, con los mismos modelos institucionales, si estamos viendo que no cambian las cosas, ¿qué nos hace creer que las cosas van a cambiar? Entonces, el primer tema de fondo es que tenemos que saber qué está pasando, por qué está pasando, cuáles son los errores que estamos cometiendo, porque aquí hay políticas fallidas, evidentemente. Este es el primer tema y el espacio que se ha creado tenemos que aprovecharlo. ¿Cuál es el espacio que se ha creado? Que el presidente de la República ha creado o ha planteado una comisión especial. Es verdad que se han creado otras y podemos discutir y podemos señalar que ya han habido esas instancias, pero aquí de lo que se trata es de aprovechar ese espacio y creo que ese es el espacio en el que hay que analizar qué no está funcionando en el Poder Judicial o en todo el sistema de justicia, en la Policía Nacional, en el Ministerio. Si no quieres arreglar un problema, crea una comisión. Sí, pero justamente no debemos dejar que esa comisión sea una comisión más. No podemos sumarnos a esa situación. Y por eso es que yo les traigo un tema concreto. Y permítame un segundo punto, muy brevemente, un segundo punto. Creo que hay un serio problema en el sistema de justicia, porque el patrón machista no está solo alojado en los machistas. Es un patrón de la sociedad y muy desafortunadamente, aunque hay jueces y fiscales que sí entienden la igualdad entre hombre y mujer, la igualdad de género, sí lo entienden, desafortunadamente en el sistema de justicia también está instalado un patrón machista. Si no, dígame cuál es el denominador común entre el caso Arlet Contreras, Eivy Ágreda y Juanita Mendoza. Yo les voy a decir cuál es el caso, el patrón, el denominador común. ¿Cuál es? El indubio pro agresor. La duda a favor del agresor. La duda en favor del agresor. Eso es lo que se está instalando y contra lo que tenemos que luchar. Porque vemos que resulta que en el caso de Arlet Contreras fueron lesiones leves en primer lugar, sí, y luego libre, y luego exculpatorio. Ahora, ojo que eso es parte de una sociedad patriarcal. Lo veníamos conversando con la jueza que es encargada de toda la política de género dentro del Poder Judicial, una mujer bastante articulada, Elvia Barrios, si no me equivoco. Además muy comprometida. Y con mucho conocimiento sobre el tema. Y lo que pasa, doctor Gutiérrez, es que lo que tenemos es una sociedad patriarcal en la que ni hombres y mujeres ni siquiera reconocen los signos de dominación de los hombres en la sociedad. Y eso no solo afecta a las mujeres, afecta, por ejemplo, también a los niños, a los más débiles. Por ejemplo, hombres que sienten que tienen deber o que tienen poder sobre el cuerpo de los niños. ¿Cuánto ha costado
que se defienda al niño violado en una escuela antes de que se preserve el trabajo del profesor. El caso del sodalísimo es el más claro. Cuando hay una agresión contra un débil, se protege al fuerte. Y en el caso, a mí me espanta porque yo estoy segura que todos esos jueces que hacen estas sentencias en que son claramente machistas no son capaces de identificarlo, no lo hacen por maldad, no son capaces de identificar que detrás de eso hay un patrón machista. Sí, ¿no? el punto aquí, y es desesperante. Sí, el punto de aquí es que nosotros estamos divorciados, el derecho peruano es demasiado formalista, es un derecho a veces de pizarra, está divorciado con la realidad. El hecho de que Eyvi Ágreda fallezca luego de 38 días de agonía y se diga no, eso puede ser en el mejor de los casos intento de feminicidio. En el derecho anglosajón eso no sucede. Porque ¿acaso Eyvi Ágreda estuvo en esa condición por su negligencia? ¿Porque ella cometió alguna irresponsabilidad? No, fue el delincuente la que la puso en esa condición. En consecuencia, la muerte es producto de los actos realizados por delincuente. Además hay que decir una cosa, que la mujer haya sobrevivido 21 días es un milagro. Sí. Una persona con el 80% del cuerpo quemado es una condena de muerte. No hay manera de que sobreviva. Sí, Patricia, ¿no? Pero el punto al que me quiero referir es que en esta vorágine de formalismos jurídicos dicen, no, lo que pasa es que no ha muerto como consecuencia directa de los actos, por favor. Sino por una infección. Sino por una infección generalizada. 80%, a eso me refiero. 80% del cuerpo quemado. Por eso, Patricia, a eso me refiero cuando digo, no hay mucho más que hacer, ¿no? Estamos lastrados por un formalismo jurídico y por una mirada machista del derecho. ¿Qué es lo que hay que Gutiérrez, cambiar? eso es falta de sentido común. Es que el derecho no es otra cosa que la positivización del sentido común. Estamos divorciados del sentido común. Totalmente. ¿Qué es lo que hay que cambiar? ¿Textos normativos o la práctica No judicial? es necesario. Gran parte, probablemente haya que dar algunas normas, pero gran parte de las normas ya están dadas, Fernando. Aquí de lo que se trata es que los jueces empiecen a construir interpretaciones al hilo de lo que ya ciertos estándares ¿Pero internacionales por qué han no está sancionado. hecho eso ya, puesto que ustedes mismos están elogiando a la persona que es responsable en el Poder Judicial del tema mujer? Bueno, ¿por qué es que no se ha impregnado ya? Que eso es un tema gravísimo en el que hay que actuar judicialmente con severidad y rapidez. Es que quienes están en esta batalla, desafortunadamente, somos minoría. Porque mire, hay espacios, incluso privados, donde esto tiene que darse. En los centros comerciales, en las universidades, en las clínicas, en los gimnasios. Existe una ley que es la 30314, que establece que los gobiernos locales tienen que dar una ordenanza municipal para justamente atajar, detener el acoso sexual, que es la antesala y que luego puede escalar y terminar en lo que hemos visto. Hablando de estos problemas... Mire, de los 43 distritos de Lima, solo 18 han dado la ordenanza municipal. La batalla la tenemos que dar, Fernando, en todos los espacios, no solamente en la radio, en una entrevista o en una campaña que hagan los medios, y no solamente en la Defensoría del Pueblo, y no solamente unos cuantos jueces, en todos los espacios. Ahora, hay un debate sobre el tipo. Se ha escrito y se ha hablado que lo que ha sucedido aquí no es un feminicidio, sino un homicidio calificado. ¿Cuál es su opinión en este caso de esta pobre señora quemada? ¿Fue homicidio? Bueno, para mí fue claramente es un feminicidio. ¿Cuándo hay un feminicidio, Aldo? Cuando estamos hablando de un contexto de violencia, cuando hay un desprecio enorme por la vida y porque además por la condición de mujer, porque alguna vez tú has visto a un otro hombre que jale de los pelos y lo arrastre a otro hombre, eso podrá suceder insular ocasionalmente. ¿Alguna vez has visto que recurrentemente se le eche fuego a un hombre, se le eche gasolina y se le prenda fuego? No. En esa conducta hay un desprecio por la dignidad, por la integridad. Los asesinatos de los narcos, asesinatos muy crueles. Pero ya, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Con ácido y... Ya, pero ese es otro... Pero no motivados por el hecho de ser hombres, ¿no? Sino por el hecho de ser narcos, probablemente. Exactamente, esa es una muy buena acotación. No es por el hecho de ser hombre, sino porque allí la violencia es el lenguaje. Pero aquí es por el hecho de ser mujer. Mira, esta pareja de
de la hermana de Juanita, ¿por qué, yo me pregunto, ¿por qué no agredió a su hermano? ¿Por qué no agredió a su esposo? Al esposo del hermano. Claro. No agredió a nadie. Decide agredir a la hermana. A ningún varón de la familia. Lo que quiero señalar con esto es que sí existe un tipo, en los hechos, no en la formalidad legal, en los hechos sí existe un tipo de feminicidio. Ahora, hay una suerte como de desprecio a lo que le ocurre a las mujeres. Le pongo un caso que a mí me ha dejado espantada, que además lo he hecho notar dentro de nuestro propio medio. Le dejo planteado el tema antes de ir a la pausa. El caso, por ejemplo, de trata que involucra a esta ciudadana española. Hay 2 ciudadanas peruanas. ¿Alguien sabe cómo se llaman? Sí. ¿Alguien le ha contado su historia? ¿Alguien ha dicho que sobre esas mujeres, o por lo menos una de ellas, había denuncia y había una familia buscándola? No, es la española y 2 mujeres. O sea, así tratamos los medios, la policía, nuestra justicia, a quienes son víctimas dentro de nuestro propio territorio. Doctor Walter Gutiérrez, yo le ruego que se quede con nosotros para la pausa y queremos preguntarle también sobre estos audios que plantean dificultades también respecto a nuestro Poder Judicial y sobre todo el Consejo Nacional de la Magistratura. Primero la pausa. Pregunta sobre la invisibilización de las mujeres en ciertos casos. Está pensando en esta secta de Satipo, donde se habló que había una española, pero se habló muy poco. De las 2 chicas peruanas. Pero si las peruanas no fueron víctimas, ¿no? O sea, era como que fueran sus acompañantes y la única víctima era la española, cuando de la familia. Las víctimas son las 3. Así es. Y además sobre una de ellas había denuncia, búsqueda, todo igual, ¿no? A las que por supuesto no le habían hecho ningún caso, ¿no? Doctor Walter Gutiérrez, ¿cómo hacemos para dar esta batalla de una manera victoriosa? Bueno, como digo, me parece que tenemos que destruir estos patrones machistas en todos los espacios, en el espacio privado, pero particularmente en el espacio público, porque si el Estado no hace su papel, ya todo está perdido. Y desafortunadamente, el patrón machista está instalado también en los funcionarios públicos, y no debería ser así. Particularmente en el sistema de justicia, entendiendo el sistema de justicia como también la policía, la Fiscalía, el Poder Judicial, todas las instancias de justicia tienen que entender esta visión de igualdad. La invisibilización, disculpa Pati, la invisibilización garantiza la impunidad, garantiza nuevas agresiones. Lo que preocupa, doctor Gutiérrez, es que se dice, esto se arregla con educación. Ok. Eso es a largo plazo. Ya, ok, pero empecemos por el lado de educación. En casa, un padre machista y una madre machista, porque existen de mujer y hombre, no van a poder inculcarle a un niño algo distinto de lo que hay en la sociedad. Ok, lo mandamos al colegio. Ni siquiera sabemos qué queremos poner en los textos escolares. Le ponemos en un texto de comprensión lectora un texto que dice que la mujer tiene que ser virgen hasta los 24 años. Con lo cual, si alguien pierde la virginidad antes de los 24 años, supongo que el papá tendrá derecho de pegarle un manazo a su hija. Por cierto, si el chico pierde la virginidad a los 24 años es considerado un tonto, ¿no? Por no decir algo peor. Entonces, ¿de dónde? Yo después de lo de los textos escolares me pregunto, ¿entonces dónde? Si ni siquiera podemos saber qué le vamos a poner a un chico en un texto escolar, ¿de qué estamos hablando? Sí, claro, definitivamente esta guerra se gana o se pierde en las aulas universitarias, y el insumo, que son los textos, o los actores principales, que son los profesores, tienen que estar muy esclarecidos, muy claros en este tema. A mí me ha preocupado mucho que se diga, por ejemplo, que estos textos en realidad hay una cierta duda, no he visto firmeza, porque estos textos objetivamente son tóxicos, objetivamente están mal. Es como si dijéramos, hemos encontrado medicinas Bamba o medicinas vencidas, pero bueno, la vamos a sacar luego. No, señor, usted la tiene que sacar en este momento, y tenemos que revisar todo el lote de medicinas, como tenemos que revisar todos los textos escolares. La Defensoría ya ha señalado, ha pedido los textos, porque así cueste mucho trabajo, vamos a revisar todos los textos. Porque no es un tema solo de enfoque de derechos. No, hay un sesgo político bien fuerte en varios textos. Es probable que también un sesgo político, y también un tema que está en las matemáticas. No tan malo como el otro, también sesgados. Pero hablemos del enfoque de género, que es lo que nos interesa en este punto. Lo otro me parece perfectamente debatible, y además hay imprecisiones incluso. Pero poner textos para el debate que refuerzan patrones machistas es un absurdo. Además, ¿no? textos que lindan en el absurdo. En el absurdo. Si fueran pues una posición que tú dices, bueno, la
respeto, ¿no? Pero no son textos solventes desde el punto de vista. Sí, bueno, ya no estoy de acuerdo, pero está bien escrito, ¿no? Exactamente, ¿no? Ahora, señor defensor del pueblo, usted mencionó que esta guerra se ganará en las aulas universitarias, en los espacios en el de mediano largo plazo intelectual. Los estudiantes se quejan justamente de que no hay protocolos claros sobre el trato a las mujeres en los campus universitarios. ¿Faltan protocolos? A ver, aquí nuevamente el Estado no hace su papel, porque existe la ley universitaria. El centro de la educación universitaria es el estudiante universitario. Y existe una norma explícita respecto a la violencia, al acoso. Existe una norma explícita en la ley universitaria. Y existen normas infralegales que establecen una obligación a la SUNEDU. Ha sido la Defensoría del Pueblo la que ha señalado que las universidades no tienen estos reglamentos o protocolos sancionadores, sino apenas 3. En la Universidad San Martín de Porres se ha dado un hecho. Y yo tengo que saludar que el propio rector me ha llamado por teléfono el día viernes y se ha preocupado por el tema, y haciendo de esta situación veo una oportunidad y nos ha señalado todos los pasos que ya dieron, la separación que me entiendo han realizado. Pero estamos hablando de 40 y tantas universidades que han sido licenciadas y solo 3 tienen los protocolos. Y la SUNEDU, me pregunto, ¿ha hecho una supervisión? ¿Y las otras que están en proceso de licenciamiento? Entonces, si no damos la batalla en todos los espacios y no la estamos dando, parece que esta es una batalla solo de la policía, solo del Poder Judicial y solo de algunas no, ONGs. Claro, lo que usted ha dicho, se ha invertido un montón de dinero en el Ministerio de la Mujer y el fenómeno no deja de crecer. Entonces, algo no está funcionando. Y nada nos hace suponer que haciendo lo mismo vamos a cambiar las cosas, van a agravarse. Ni siquiera se ha estancado el fenómeno, ha crecido un montón. ¿Y tenemos cuántos años en el Ministerio? 20 y tantos años. 1.000 millones de soles. 2.000 millones de soles gastados y se siguen matando a la gente, a las mujeres. Bueno, en todo caso contamos con usted, señor Gutiérrez, para que su voz como jurista se haga oír y como defensor. El otro tema que es importante de actualidad es la difusión de estos audios, en donde se escucha a magistrados y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura preparando justamente sentencias indulgentes, una de ellas sobre una adolescente violada. Hay jueces que negocian y que vuelven esto. Niña, 11 años. 11 años. Con unas preguntas. Estamos ante un problema tanto más grave que todo esto concierne también al presidente del OMPE, a menos de 3 meses de las elecciones municipales y regionales. A quien investiga además este Consejo Nacional de la Magistratura, que ya es como para echarnos a llorar, ¿no? Un pronunciamiento, ¿no? En la sala plena. Hoy se reúne la sala plena. ¿Qué orientación general puede dar usted a los ciudadanos para que no pierdan del todo la fe en nuestras instituciones judiciales, señor Gutiérrez? Primero, una línea de base. Aquí esto es indignante y muy preocupante. Primero, porque estamos hablando de una organización de estatus constitucional. El Consejo Nacional de la Magistratura, los miembros, tienen el privilegio del antejuicio. Y por otro lado, estamos hablando de un vocal supremo, que también es un funcionario de altísimo nivel y también tiene este privilegio del antejuicio. A mí me parece, en primer lugar, una investigación inmediata, tanto interna como la que ya ha anunciado, y hay que saludar positivamente, el Ministerio Público. Es verdad que el Ministerio Público no puede hacer una investigación subjetiva, indicando tal o cual funcionario es el responsable y lo voy a investigar, pero va a ser lo que se denomina una investigación preliminar, para ver si hay objetivamente hechos delictivos y a partir de ahí ver si es que se pide el levantamiento del privilegio. ¿Qué hacemos con el problema de fondo del Consejo Nacional de Magistratura? Porque nunca ha funcionado. Nunca. La época de Velasco, ¿se acuerda? Cambiaron en el Consejo Nacional de Justicia, luego lo cambiaron en la época de Belaúnde, después con Fujimori, ahora con... Y la última vez que fue con Toledo, me parece. Sí. Y siempre se terminan repitiendo estos problemas. ¿Cómo escogimos a los jueces? Y el audio sobre que han colocado a una persona encima de otra, le dice, hemos tenido que sacar a la que iba segunda y nos ha costado trabajo. O sea, hay una pobre persona a la que le correspondía entrar que la sacaron para que entre un recomendado. Por lo menos el tráfico de influencia, por lo menos, empezando por ahí. Bueno, yo quisiera hablar en condicional hasta que no se conozca todo y se vea la investigación. Evidentemente se perfila la figura del tráfico de influencias, pero el concepto del Consejo Nacional de la Magistratura es un buen concepto como concepto,
Pero cuando manoseamos y queremos que ingresen tan fácilmente personas que no tienen formación o que no tienen una suficiente trayectoria, vamos a tener una institución débil. ¿Y qué hacemos? ¿Buscamos un agente externo? De repente un Hunter, SGS, el Colegio de Abogados de Madrid, de repente alguien que no sea peruano y que los elija, porque desde que yo tengo memoria hay estos problemas, no hay de hoy día. Un sistema de elección transparente y que uno sepa exactamente qué puntaje hubo en cada yo creo que es terrible, siempre ha habido problemas. Claro, primero no tenemos que tener miedo respecto de los requisitos, porque aquí nuevamente sobre el equivocado concepto de igualdad, todos podemos ingresar. Y ese todos podemos ingresar no es verdad. No, la meritocracia va primero. Ya, exactamente. El referéndum no es criterio de verdad, es meritocracia, como acaba de señalar Aldo, en primer término. En segundo lugar, creo que regresamos a una falencia muy grave que tenemos a nivel de Congreso. Un Senado ayudaría mucho a esto. Un Senado... Pero también pasaban en la época de Belaúnde un montón de problemas. Sí, pero... Siempre, y en la época de Lapra se acuerda, el primer gobierno fue peor. El Senado tampoco soluciona. Pero es que al Senado tienes que acotarle también la manera de elegir. No se trata de aquí de elegir de espacios de poder. Se politiza. En el Senado también elegía, bueno, no voy a dar nombres de políticos de esa época, pero usted sabe quién era muy importante en la época de Belaúnde y él nombraba a los jueces. Sí, pero en ese momento no existía. Me refiero, ¿no? Aldo, pero te estás confundiendo porque en ese momento no existía Consejo Nacional de la Magistratura. No, era directa la elección. Sí, entonces todos pasaban, desfilaban por el Congreso. He visto desfilar por el Congreso. En el Congreso, ¿no es cierto? Entonces, justamente el Consejo Nacional de la Magistratura sirve para eso, pero aquí lo que no debemos hacer es dinamitar las instituciones. De ninguna manera. Bueno, contamos se dinamitan solas, ¿no? Sí. Contamos con usted para eso, señor Walter Gutiérrez, defensor del pueblo. Gracias por su presencia. Gracias. Y lo alentamos a que mantenga esta doble batalla, por una parte contra la violencia que se ejerce en nuestro país contra mujeres y la discriminación en general, y también por la transparencia en los sistemas judiciales, sin lo cual no hay lucha posible para sacar adelante en nuestro país. Muchas gracias y que tenga buenos días. Gracias. 8:58, hacemos una pausa y retomamos ampliación, esta vez hablando de Agrobanco.